Bienvenidos a la primera clase de este curso de Ingeniería de Proteínas basada en inteligencia artificial, donde en esta ocasión vamos a revisar conceptos básicos de computación que te van a permitir familiarizarte con cómo es que tu computadora realiza las operaciones matemáticas, así como el software necesario para poder realizar tus análisis bioinformáticos. Recuerda que esta es la primera clase de un total de 10 clases que componen el curso, que es gratuito y está disponible en YouTube para que puedas profundizar más en estos temas. Y antes de comenzar, un anuncio que es que todas las imágenes empleadas para este curso, así como las citas, se encuentran referenciadas junto con más literatura para que puedas profundizar en el tema en cuestión en la sección de notas de las diapositivas. Para más detalles de este curso, accede a la página del curso donde podrás encontrar más información al respecto. También te invito a que revises el repositorio en GitHub, en donde vas a encontrar más herramientas, bases de datos y otros cursos realizados por otros colegas para que puedas profundizar más en distintos temas. Si eres docente y gustas aplicar este curso para tus propias clases en particular, puedes acceder a las diapositivas y descargarlas a partir de Zenodo o de Google Drive. Si gustas dejar algún comentario o alguna pregunta, puedes realizarlo en la cajita de comentarios aquí en YouTube, o bien puedes enviarme algún mensaje directo en cualquiera de estas plataformas donde me vas a encontrar como usuario @myongar. Y finalmente, si encontraste este curso productivo para tu formación profesional y gustas gratificarlo de forma económica, puedes hacer donaciones vía PayPal en el siguiente enlace. Así que estos son los temas que vamos a abarcar en esta sesión en particular. El primero es en dónde empieza nuestro viaje, identificar en el mundo del conocimiento humano de dónde partimos y hacia dónde vamos para tener claro qué conocimientos tenemos que contar para poder hacer análisis bioinformáticos. El segundo punto es el hardware de nuestra computadora, específicamente lo que son las partes que realizan las operaciones matemáticas, que es la CPU y la GPU. Finalmente, un tercer tema en donde vamos a revisar el software usualmente empleado para poder hacer los análisis bioinformáticos, a entender qué es el sistema Linux Bash junto con el lenguaje de programación Python y en donde se encuentran todos los programas que distintos desarrolladores crean y depositan en bases de datos, que en este caso es GitHub. Así que empecemos. ¿En dónde empieza nuestro viaje en sí? Porque podemos partir de múltiples esferas del conocimiento y requerimos de múltiples conocimientos para poder hacer estos análisis bioinformáticos. Y en específico, aquí tienes un pequeño mapa de las distintas habilidades que necesitas tener para poder hacer este tipo de análisis. Nosotros usualmente partimos de esta esfera del conocimiento, que es un dominio sobre un tema en específico, que en este caso podrían ser cualquier tema relacionado a las ciencias biológicas, como podría ser la biología, la ecología, la genómica, la químico-farmacobiología, entre otros temas afines. Pero para poder realizar estos análisis bioinformáticos necesitas también habilidades de código, así como habilidades visuales para poder comunicar tus resultados de una forma más clara. También necesitas conocer toda la parte algorítmica detrás de lo que es el aprendizaje automático y cómo funcionan estos programas para analizar tus datos. Y también, evidentemente, las bases matemáticas y estadísticas que hacen que estos algoritmos funcionen y funcionen también, cosa que revisaremos poco a poco a lo largo de los módulos. Aquí lo que te presento es realmente el mapa del conocimiento humano para que tengamos claro de dónde partimos, o más bien las áreas que vamos a abarcar dentro de esta inmensidad del conocimiento. Y en particular nosotros estamos en esta pequeña sección en donde nos encontramos aquí en particular en la biología, junto aquí en la parte de la bioquímica o la química orgánica, junto con las áreas de las ciencias de la computación, que van a servir como nuestra herramienta principal para poder analizar los datos biológicos con los que contamos. Pero en particular, cuando hablamos de biología, realmente estamos hablando de muchos temas y subtemas que hay dentro de esta gran esfera. Y decir que alguien es bioinformático resulta un poco complicado de definir, porque realmente en todas estas áreas se está haciendo uso de las computadoras para poder analizar los datos. Hay que recordar que en la biología realmente se busca o se pretende obtener una perspectiva integral que sea capaz de relacionar
incluso las partes moleculares con las partes organísmicas o incluso ecológicas. Por ejemplo, en la parte de la genética, pues encontramos usualmente la parte de la genética de poblaciones, la bioinformática, que pues se encarga precisamente de la manipulación, análisis, procesamiento de este tipo de datos genómicos como podrían ser las proteínas. Pero también la biología puede ser a nivel organísmico, entender sus principios en la biología del desarrollo, la anatomía, la biomecánica, también como en las interacciones entre las especies, así como con su entorno, como podría ser realmente la ecología, la biología marina, una perspectiva más aplicada que en este caso es la medicina, que busca pues remedios para ciertas enfermedades humanas o no humanas, en este caso con la farmacología, con la biotecnología, y nosotros en particular nos encontramos en esta parte del curso, en esta área de la biología en específico, donde buscaremos explicar qué es la biología estructural, que es el estudio de las moléculas a un nivel atómico, así como estas moléculas pues realmente están compuestas de átomos y tienen que respetar las leyes de la física. Entonces también tenemos que tener ciertos conceptos básicos sobre la física de la materia, pero también esta materia, entender las moléculas existen dentro de la célula. Entonces hay que tener también un contexto celular con el que pues realmente las moléculas evolucionan a lo largo del tiempo y el espacio. Entonces para eso hacemos uso de lo que es la bioquímica y la biología celular, para poder comprender cómo es que estas moléculas van cambiando a lo largo del tiempo y cómo es su comportamiento dentro de la célula. Como recordarás, bioinformática pues está compuesto de dos palabras, bio y informática. Entonces quizás la parte bio ya la tienes abarcada, pero la parte informática suele ser la que nos da miedo para poder adentrarnos a realizar este tipo de análisis. Y realmente la parte informática también es bastante vasta, como lo es la biología en sí misma. Aquí lo que tienes es un mapa del conocimiento general de lo que son las ciencias computacionales, en donde puedes ver que, por ejemplo, aquí hay una parte de la que es las ciencias de la computación a nivel teórica, que tienen unas bases matemáticas muy fuertes para poder demostrar que estos algoritmos son capaces de analizar los datos de una forma óptima o que realmente son funcionales. También hay una parte que es la parte ingenieril de la computación, que se encarga de desarrollar aplicaciones que nos permiten comunicarnos con las máquinas, a entender, por ejemplo, los lenguajes de programación, como podrían ser Python, R, C++, entre otros, que, como te digo, nos permiten comunicarlos con las máquinas. Y estas máquinas evidentemente también hacen uso de sistemas operativos para poder integrar todas las operaciones e instrucciones que nosotros les damos, como podría ser el sistema operativo Linux, Android, Windows o macOS. Nosotros en particular en este curso vamos a estar de este otro lado de la esfera, no vamos a hacer tanto uso de las bases teóricas computacionales en sí, sino que vamos a explorar realmente los algoritmos y cómo funcionan dentro del mundo del aprendizaje automático, junto con otras cosas como podría ser el procesamiento del lenguaje natural, que es la base teórica que está detrás de los algoritmos que han transformado el mundo de la inteligencia artificial, que son los transformers. Y para poder hacer uso de estos tipos de algoritmos hay que también tener las habilidades relacionadas a los lenguajes de programación que revisaremos en esta sesión. Así que, pues aquí lo que te presento es una evolución analítica de cómo es que ha ocurrido en la biología el análisis de los datos a lo largo del tiempo. Como recordarás, aproximadamente por ahí de los 50 se caracterizó por primera vez la estructura atómica del ADN. Y desde entonces, ese trabajo lo que hizo fue generar una molecularización de la biología, tal que ahora la tendencia de muchos grupos de investigación a lo largo del mundo se dedicaban más a hacer este tipo de análisis e incluso quizás se dejó un poco de lado lo que es la biología organísmica. Pero posteriormente, aproximadamente dentro de lo que es los 2000 o quizás más específicamente los 2010, la biología sufrió una segunda transformación, a mí me gustaría decirlo. En este caso, una digitalización gracias a los mecanismos de secuenciación masiva con los que ahora podemos tener acceso a millones de datos y que nos permiten adentrarnos a nivel genómico cómo es que ocurre la vida y sus procesos. Pero ahora esta cantidad de información nos está viendo sobrepasada en nuestras capacidades humanas para poder ser analizadas. Y ahora más que nunca necesitamos de las computadoras para poder integrar toda esta información y realmente sacar un conocimiento valioso a partir de ello.
Así que a mí me gusta decir que ahora incluso estamos en una tercera etapa de la evolución analítica de la biología, en donde ahora lo que estamos haciendo es semantizar todos estos datos que tenemos por millones para sacar conocimiento gracias a algoritmos tan escalables, tan ágiles como lo son los algoritmos relacionados al mundo del aprendizaje automático, que nos permiten integrar múltiples modalidades de datos y así modelar un aspecto en específico de la biología en general. Y aquí hay una perspectiva bastante interesante de leer para que la puedas revisar más a detalle, en donde realmente es consistente con lo que te había comentado anteriormente, que plantean que toda la biología realmente es biología computacional, dado que en todas las esferas de la biología hacemos uso de la computadora para poder analizar nuestros datos. Y una frase en particular que a mí me gustó dentro de esta perspectiva es que es en sí la cuestión la que importa que estés abordando, no las herramientas con las que la resuelves, porque puedes resolver preguntas usando diferentes enfoques para que puedas tener una parte de lo que es el todo de ese objeto en particular que estás estudiando. Entonces, en este caso, como te decía, es la pregunta la que importa, no las herramientas. Así que realmente los biólogos computacionales, pues realmente somos biólogos, así como los biólogos moleculares, los biólogos organísmicos, que pues también estamos haciendo biología, pero en este caso utilizando una herramienta diferente, que en este caso es la computadora. Así que ahora pasamos a entender cómo funciona la computadora. Para poder realizar análisis bioinformáticos es vital que entiendas cómo funciona tu computadora y qué partes están relacionadas a hacer un tipo de operaciones en específicas. Así que esta es tu herramienta principal y estás obligado a conocer cómo es que funciona para que puedas comprar los componentes que te permitan hacer este tipo de análisis o ver si estás limitado en tus capacidades en alguna plataforma, ya sea en tu computadora personal o computación en la nube. En este caso hay muchas partes dentro de la computadora, pero aquí tan solo vamos a abarcar las esenciales para entender cómo funcionan las operaciones dentro de una computadora. La primera parte que es capaz de coordinar todo el sistema de todos los componentes es la placa madre. Esta placa realmente lo que se encarga es de integrar la comunicación entre los distintos componentes, como lo que es el procesador, la memoria y múltiples otros componentes que permiten una comunicación entre los distintos sistemas. Posteriormente está la unidad de procesamiento central, o CPU por sus siglas en inglés, que es la que se encarga de hacer justamente las operaciones matemáticas como la suma, la resta, la multiplicación, la división, pero pues a nivel microscópico a partir de los transistores, cosa que revisaremos más adelante. La memoria RAM es la que se encarga de almacenar todas las operaciones que el procesador le ha indicado, pero que por su capacidad limitada de memoria pues no puede almacenarse en esa pieza en particular, así que todo se dirige a la memoria RAM para poder gestionar todas las operaciones de una forma organizada en el tiempo. Todas esas operaciones realmente lo que pretenden es generar un resultado, el cual evidentemente tiene que ser almacenado, como podría ser una foto, un video, un texto. Todo eso queda almacenado en nuestros discos duros, cosa que también ya estarás más familiarizado porque es algo que a veces nos frustra en nuestros celulares o nuestras propias computadoras cuando se nos acaba, ¿no? Y finalmente, la última parte, que es una pieza que ha cobrado muchísima fama en años recientes, dado que es la pieza que se encarga de todas las operaciones detrás de la algoritmia de la inteligencia artificial, que es la unidad de procesamiento gráfico, una unidad que en sus inicios empezó como un componente dedicado para la visualización de imágenes y de video en general para poder jugar en las computadoras, pero que eventualmente dio un paso bastante agresivo al mundo del análisis de datos y que desde sus inicios dedicado para videojuegos, ahora se encuentra súper especializado para lo que es los algoritmos de inteligencia artificial. En este caso es la unidad de procesamiento gráfico que se llama GPU. Ahorita vamos a revisar en particular cómo es que funciona la CPU y pues puedas conocer los distintos componentes que lo integran, así como las marcas que tenemos acceso nosotros, el público común, para poder comprar y realizar tus propios análisis bioinformáticos.
Y un anuncio, dado que pues obviamente nos quedamos corto quizás en video y en conocimientos que yo puedo compartir, pero pues puedes revisar este canal en YouTube que recomiendo bastante, en donde encontrarás de una forma muy didáctica cómo funciona todo el proceso del cómputo de las operaciones a nivel físico, es decir, cómo se generan los procesadores y qué ocurre, porque realmente esto es un paso de electrones a lo largo de toda la circuitería de la computadora que al final de cuentas termina en una operación matemática en particular. Así que puedes revisar estos videos que yo personalmente te recomiendo para que puedas aprender más a detalle y con animaciones bastante didácticas sobre este mundo. Aquí lo que tenemos en pantalla es un procesador al que se le ha quitado la tapita metálica que está por encimita. Y entonces ahora lo que vamos a hacer son distintos zooms para que veas la arquitectura o el grado de sofisticación que hay dentro de estos procesadores para que puedan realizar sus operaciones. En un primer acercamiento pues realmente no vemos una gran sofisticación en esos patrones, pero sí empezamos a notar que hay como que cierta organización dentro de un procesador. Si nos acercamos más, incluso ya al grado de 1 milímetro, empezamos a ver como estos patrones que nosotros usualmente relacionamos como a unas ciudades pequeñitas, ¿no? Si nos adentramos todavía aún más y empezamos a ver ya bastantes laberintos que realmente lo que reflejan es una estructura muy bien pensada y organizada para que puedan caber múltiples componentes tan solo dentro de un pequeño chip de aproximadamente o no más de 10 centímetros de dimensiones. Hacemos todavía aún más zoom y vemos que hay una estructura bastante interesante en donde pues es obviamente laberíntica, pero incluso nos podemos acercar todavía aún más a nivel de una micra, ¿no? Aproximadamente 1000 nanómetros. Y en esta escala de nanómetros es en la que se encuentran actualmente los componentes del procesador de la computación actual. Aquí lo que estamos viendo es en este pequeño recuadro que mostramos que recuerda es una dimensión de 1000 nanómetros. Cada uno de estos recuadros representan un transistor, que es la unidad mínima operativa que utilizan las computadoras para poder realizar sus operaciones. El transistor es un invento de la humanidad que realmente ha transformado nuestras capacidades de tecnología y que revisaremos enseguida para que pues, puedas comprender qué es y cómo funcionan las computadoras. Y como curiosidad, pues los transistores actuales están incluso ya en la escala de entre 2 a 5 nanómetros, los que se encuentran ya en las computadoras comerciales que podemos llegar a comprar en cualquier tienda departamental. Y cuando hablamos de que se encuentran de 2 a 5 nanómetros y lo comparamos con lo que es la biología, por ejemplo aquí un ribosoma, el ribosoma tiene unas dimensiones de aproximadamente 30 nanómetros. Los tRNAs, bueno, los RNAs de transferencias que transfieren precisamente los aminoácidos miden aproximadamente 8 nanómetros. Y los aminoácidos en sí también depende de qué tipo de aminoácido, pero podemos decir que en general tienen un tamaño de 1 nanómetro. Estamos hablando que la computación que realizan nuestras máquinas incluso resulta ser quizás más pequeña que la computación que realizan en las biomoléculas, en este caso, dado que si nos encontramos en una escala de 2 nanómetros y el ribosoma es de 30 nanómetros, estamos hablando de pues, escalas bastante grandes y que es bastante curioso cómo es que incluso hemos logrado realizar una computación a un nivel tan pequeño en contraste con la computación del mundo biológico. Y incluso también se ha investigado el cómo poder utilizar las proteínas para poder formar transistores y que estas proteínas se hacen capaces de realizar o asemejar la computación que nosotros tenemos dentro de las computadoras, pero a nivel de biomoléculas, cosa que puedes investigar más en este artículo en particular si tienes bastante interés sobre el tema, que es el área del cómputo orgánico, que también resulta bastante interesante. Y aquí está pues la pieza esencial de toda computadora, que es el transistor. El transistor, al fin de cuentas, es pues unas piezas de silicio que permiten o no el flujo de electrones a través de ellos. Y con eso se establece un lenguaje dicotómico de 0 o 1 o de no paso y paso de electrones al que denominamos bit. Si hay paso de electrones, entonces decimos que está en un estado 1, y si no hay paso de electrones, pues entonces no hay nada de información y entonces declaramos que es 0. El paso y no paso de electrones se regula mediante distintos componentes de los transistores que los decoran en su alrededor.
Y aunque hay muchos componentes que los decoran en su alrededor, quizás los más relevantes sean lo que es el canal y la compuerta, que en resumen pues permiten el flujo de electrones a partir de estos transistores para que se puedan comunicar. Lo importante es que cuando uno trabaja con transistores se puede sofisticar de una forma bastante elegante, tal que incluso nos permite ya establecer un lenguaje más articulado para comunicarnos con las computadoras. Si en este caso la presencia o ausencia de electrones la declarábamos como bits, ahora podemos combinar distintos bits para comunicarnos con la computadora de una forma más articulada. Y en esta ocasión, entonces ahora ya no hablamos de un bit, hablamos de un byte, que es un conjunto de 8 bits, como puedes ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits componen un byte de información. Y a partir de sofisticar y unir distintos transistores, distintos bytes, podemos formar cierta lógica que nos permite realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, en el caso de las compuertas lógicas, que es el sistema que se establece para comunicarnos con la computadora, podemos tener compuertas lógicas que, si hay dos transistores que se encuentran en un estado 1 y 1, procede en la siguiente señal de la operación. Pero hay otras compuertas lógicas que en el caso de que, por ejemplo, un transistor, bueno, mejor dicho, basta solo un transistor de los dos para poder continuar con las siguientes operaciones. Evidentemente, estas compuertas lógicas se ven decoradas a nivel físico con los transistores con más componentes, pero la idea clave aquí es que uno puede sofisticar los transistores de forma tal que se pueda generar un lenguaje con el que podamos comunicarnos con las computadoras mediante un sistema de lógica. Y una parte relevante de este sistema de lógica es el código binario, que binario es en parte sí porque se puede partir de un sistema de ceros y unos, pero también por la base que se ocupa para poder realizar los cálculos matemáticos. El código binario, como te comentaba, tiene solamente dos opciones, 0, 1, y utiliza el sistema de bytes. Aquí puedes ver que igual tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, lo cual nos permite representar o crear, vamos a decirlo así, un lenguaje de 256 elementos en total, que se encuentran definidos dentro de un rango del 0 al 255. Entonces, para poder representar un número dentro de este rango de números, por ejemplo el 53, podemos utilizar la siguiente lógica. En este caso tenemos aquí una base 2. Recuerde que cualquier número elevado a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 1 pues es un número, en este caso un 2. Y entonces si nosotros queramos representar el número 53, pues podemos hacer la suma de los distintos bits, declarándolos que en este caso sí están como con un 1, en este caso 2 a la 5 es igual a 32, 2 a la 4 16, 2 a la 2 4, 2 a la 0 1, y si sumamos todos estos componentes, damos en cuenta de que tenemos el número 53. Es decir, tenemos ahora un lenguaje que nos permite comunicarnos con las computadoras con, digámoslo así, un conjunto de 256 palabras, que en este caso pues realmente son números. Un ejemplo de este tipo de lenguajes, o mejor dicho, estándares de código, es el sistema de codificación de colores RGB. Como tú sabrás, cualquier imagen, realmente como podemos ver la imagen de este gato, si lo hacemos un zoom a su nariz, encontraremos pues bastante colores. Y si hacemos todavía un acercamiento más a esta gama de colores, pues encontraremos recuadros específicos que son los píxeles, que optan por un color en específico que contribuye a la composición de nuestro entendimiento de que es un gato y que ese gato tiene una nariz, ojos y orejas, etc. En particular, el sistema RGB se basa en un sistema de 3 dígitos, en donde nosotros tenemos precisamente valores de 0 a 255 para declarar un color. En el caso del color rojo, el primer dígito sería el valor máximo, que sería un rojo total. En el caso del color verde, sería el segundo dígito, un verde total. Y en el caso del color azul, un número de 255 en el tercer dígito para el azul total. Así como toda la posible gama de combinaciones entre estos colores, como por ejemplo podría ser el blanco, que es la combinación de todos los colores posibles, 255, 255, 255 en los tres dígitos en total. Obviamente este no es el único sistema de declaración de colores. Hay múltiples sistemas de codificación, algunos más flexibles que otros, que tienen una mayor amplitud de la gama de colores. Y también hay sistemas de codificación tanto para las letras, que nosotros utilizamos para teclear y comunicarnos
otras personas en las redes sociales, por ejemplo. Hay sistemas de codificación numérica que también nos permiten declarar cómo funcionan los números reales, e incluso sistemas de codificación de audio, que lo que utilizan es utilizar toda esta información en bytes para comunicarnos con la computadora. Uno de los sistemas de codificación más famosos que hubo en sus inicios fue llamado ASCII, que como puedes ver aquí es un sistema de 0 a 255 elementos, es decir, 256 en total, en donde tenemos un sistema de incluso letras mayúsculas con algunos números representados aquí, así como letras minúsculas y otras simbologías que en su principio nos permitían escribir mensajes para ser enviados en esa fase primitiva del internet para poderse comunicar con distintas personas a lo largo del globo. Y nosotros como bioinformáticos, uno de los sistemas de codificación que tenemos que tener más en cuenta es los relacionados a aquellos a la representación numérica. Y para ello hay que tener ciertos conocimientos de cómo es que en ciencia utilizamos la notación científica para representar números. Como sabrás, cualquier número puede ser representado como por una multiplicación, en este caso con una base 10, a algún exponente en particular. Por ejemplo, el 2 lo podemos representar de esta forma, que en este caso es 10 a la 1, esto es igual a 1, lo multiplicamos por 2, entonces 1 por 2 pues da igual a 2. En el caso de representar el 15, por ejemplo, podemos decir 10 a la 1, esto es 10, lo multiplicamos por 1.5 y da igual a 15. La cosa es que cuando nosotros nos vamos a números cada vez más grandes, que es muy común de manejarse en computación, como por ejemplo este número de 60 millones, almacenar cada cero representa un consumo de memoria, lo cual no nos queremos evitar. Entonces tenemos que tener un sistema de representación basado en mayor o menor grado de precisión, que nos permita representar tantos ceros en una forma más compacta. Y en este caso nos podemos ahorrar todos estos ceros al decir, por ejemplo, 6 por 10 a la 7, y así nos podemos ahorrar un poco más de memoria para poder realizar nuestras operaciones. Uno de los sistemas de codificación numérica de números reales más usados dentro del mundo de la computación en general es llamado FLOAT16, o también por sus siglas FP16. En general, este sistema tiene la siguiente sintaxis. Tenemos un bit dedicado para indicar si es un número negativo o positivo. Luego tenemos una combinación de 5 bits para declarar el valor del exponente de nuestro número. Y luego tenemos un total de 10 bits para declarar la fracción numérica de la que estamos tratando de representar, para un total de 16 bits, como puedes ver aquí en general. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros queremos, por ejemplo, representar el número pi, 3.1416, que aquí en este caso no es tan preciso, pues podemos partir de la siguiente lógica. Aquí se declara un 0, que bueno, se hacen unas operaciones todavía más específicas que corresponden a este sistema de codificación. Luego en el exponente, en este caso es este bit el único que está encendido, que es el 4. Aquí lo que vemos es que el exponente, que es 2 a la 4, da igual a 16, y este sistema llamado FP16 en particular hace uso de unos términos que se llaman vías, que en resumen igual son un conjunto de operaciones que aquí es declarado 2 en función del número de bits usados para representar el exponente, que en este caso son 5, es decir, esta operación equivale a esta otra, dado que estamos utilizando 5 bits. Esta operación equivale a un número 15 en total, y entonces al final lo que hacemos es restar lo que es el valor del exponente con el bias para tener un valor de 1. Insisto en que esto es la forma en cómo funciona particularmente este sistema FP16, y hay otros sistemas que también pueden ayudarnos a representar números reales con mayor o menor precisión. Y finalmente aquí, como puedes ver, esta es la parte del significado, que también se le conoce como la mantisa, que es las encargadas de representar la fracción numérica de nuestros números, y que como puedes observar también utilizan una base 2 como el código binario, no más que en este caso es de un rango de la -1 hasta -10 para representar fracciones cada vez más pequeñas. Evidentemente, como te comentaba, esto es un poco más específico de esta codificación en particular, pero también tenemos otras codificaciones, como podría ser la de FLOAT32 o FP32, que en este caso no solamente hace uso de 16 bits, sino que ahora los duplica para tener una mayor precisión en las capacidades de representación de números. Porque, por ejemplo, como sabrás, pi está compuesto de infinitos números y los podemos representar con mayor o menor grado de fidelidad
en nuestras computadoras, pero evidentemente necesitamos de sistemas más flexibles, más articulados, que nos permitan representar una mayor cantidad de números a las computadoras. En este caso, FLOA32, que usa 32 bits en total, evidentemente con esta misma sintaxis de un bit dedicado para el signo, otros conjuntos de bits dedicados para el exponente y otros para lo que es el significando, pues pueden articular una mayor gama de números en general. Que si este es el número original, 3.141592.7, vemos que al utilizar sistemas de 32 bits, tenemos una mayor precisión en la representación de este número que es el original. Vemos igual que es 3.141592.7 seguido de otros números más, y que en comparación con lo que es el sistema de 16 bits, FP16, pues tenemos una menor precisión. Esto significa que, por ejemplo, con esto nos podemos ahorrar mucha memoria a costa de, pues, quizá no representar los cálculos numéricos de una forma tan precisa, pero en este otro caso sí podemos representarlos de una forma muy precisa con un alto coste computacional. E incluso también tenemos otros sistemas tan solo para representar números enteros que impliquen una menor cantidad de bits para que tengamos este razonamiento, este trade-off, este consenso para poder representar un número de una forma muy precisa con un coste-relación aceptable con lo que es el coste computacional en términos de memoria. Hay múltiples sistemas de codificación numérica, pero aquí les presento algunos, como podría ser el FP32, FP16, distintas variantes, FP4 incluso, o formas cuantificadas con tan solo 2 bits que, como sabrán o podrían intuir, pues quizás la precisión sí se encuentra un poco minorada, pero la optimización a nivel del coste de memoria que tiene para representar los números, pues resulta bastante ágil para poder trabajar con cantidades inmensas de información. Entonces, aquí lo que les mostraba es la idea de que a más bits nosotros usamos, podemos tener una mayor precisión en la representación de los números y sus dígitos. En este caso, el sistema FP32, al poder manejar 32 bits, tiene vamos a llamarlo así, un lenguaje de números muchísimo más grande que el sistema de FP16. Y entonces este sistema de FP32 usualmente lo conocemos como de precisión completa o precisión simple, que es usualmente el más empleado en términos generales en muchos algoritmos a nivel computacional. Pero, como ven, pues el rango de números que se pueden representar con este sistema FP32 pues se ve disminuido cuando cambiamos a otros sistemas de representación numérica, como podría ser el FP16, al cual se le conoce como representación media representación, media fidelidad. Y esto incluso todavía se va disminuyendo aún más cuando usamos sistemas como los relacionados a solamente números enteros, ¿no? Tenemos una menor cantidad de bits dedicados para poder representar números, y entonces el rango dinámico en el que estos números se pueden ver representados tan solo por un conjunto de bits pues también se ve disminuido. Como podrían intuir, si existe un FP16 o un FP32, pues es consecuente también pensar que existe un sistema FP34, el cual se le conoce como en doble precisión, que es en el caso de donde nos importe demasiado tener una altísima precisión en nuestros cálculos para poder tener resultados y no errar, como quizás podrían ser algunos cálculos dedicados al modelaje de dinámica molecular de proteínas, o en el mundo de, por ejemplo, la astrofísica, donde a veces nos importa bastante el grado de precisión de nuestros números en sus números reales, para que puedan representar de una forma más fiel posible a las observaciones que nosotros estamos registrando con nuestras máquinas. Así que una vez entendido cómo funcionan todos estos sistemas, podemos hablar ahora pues en sí de los lenguajes de programación que nos permiten comunicarnos con la computadora en sí misma. Los lenguajes de bajo nivel son precisamente aquellos utilizados o basados en bytes, como puedes ver aquí. Este mensaje en sí es el clásico hola mundo que todos programamos al iniciar en el mundo de la computación, solo que está escrito en forma binaria. Evidentemente, pues nosotros no vamos a andar escribiendo ceros y unos para poder declarar un simple hola mundo y que la computadora no nos pueda entender. Así que utilizamos cada vez lenguajes más articulados, más flexibles, que nos permitan comunicarnos nosotros a nivel humano de una forma más fácil con las computadoras. En este caso hablamos ahora de los
lenguajes de programación de nivel intermedio, como podría ser el lenguaje Assembly, en el cual igual aquí tenemos el clásico hola mundo, pero tenemos que declarar distintas secciones dentro de este código para que la computadora nos pueda entender e interpretar que se trata de una cadena de texto y que se tiene que imprimir de cierta forma en particular dentro de cierta ubicación de memoria, en donde inicia y en donde termina. Y luego tenemos los lenguajes de programación de alto nivel, como podrían ser todos los que ya estamos muy familiarizados nosotros, como podría ser Python, C++ o R, donde simplemente ya no tenemos que codificar a nivel de bytes, ya no tenemos que declarar todos los inicios, el tipo de dato, dónde inicia, dónde termina, sino que simplemente ahora nomás tenemos que escribir lo que a nosotros como humanos nos interesa, que es el hola mundo, ¿no? Nos podemos ahorrar mucho código a costa de que evidentemente estos, al ser lenguajes de programación de un alto nivel, pues tienen que trabajar en compilar toda esta información presente aquí para llevarla y traducirla a nivel de bytes. Lo que hacen en sí es traducir todos estos sistemas de codificación media para llevarlo a un nivel de bytes, lo cual pues para nosotros nos resulta de una forma bastante cómoda, dado que pues nos podemos saltar todo ese paso y llegar a una comunicación más fácil cuando compartamos nuestro código con otros colegas para que puedan analizar sus datos, entre otras cosas. Algo relevante que tienes que conocer respecto a los procesadores es la arquitectura con la que trabajan en sí. Aunque muy probablemente tu computadora la hayas comprado en años recientes, es pues poco probable, pero posible que todavía encuentres personas quienes tienen una computadora de 32 bytes. Usualmente las computadoras modernas, sus procesadores trabajan ya ahora con sistemas de 64 bytes. Es decir, la forma en que tienen por defecto de comunicarse entre el mismo procesador o con distintos componentes de la computadora como la tarjeta madre, la memoria RAM, se basa en sistemas de 64 bits. Los lotes de información que se transmiten a lo largo de la computadora son de 64 en este caso, pero en el caso de los procesadores con arquitectura de 32 bits, pues obviamente tan solo utilizan un total de 32 bits para compartir la información de forma por defecto. Y una de las cosas que pues, nos obligó a dar el paso de 32 bits a 64 bits aproximadamente en el año de los 2000, algo relacionado, fueron las limitaciones de memoria que teníamos de poder almacenar los datos, de que el procesador pudiese mandar los datos a la memoria RAM para poder almacenarlos y eventualmente procesarlos. Debido a que si tenemos un sistema de 32 bits, en este caso que es 2 porque es el binario, a la 32, tenemos este grandioso número que son 4.000.000.200 tantos mil, que bueno, en resumen son alrededor de 4.29 gigabytes de memoria que podemos utilizar con los sistemas de 32 bits. Pero esto evidentemente ya nos queda corto, dado que pues evidentemente una computadora incluso quizás ahora con 8 GB de RAM resulta un poco limitada en sus capacidades computacionales. Así que entonces ahora pues nos vimos obligados a dar el paso a una arquitectura de 64 bits, donde ahora las capacidades de comunicación con la memoria ya se habla en torno a 16 exabytes. Evidentemente ahorita es muy complicado que nosotros podamos saturar esta cantidad de memoria con la que tenemos disponible con los sistemas de 64 bits y quizás en algunas fases de la civilización dentro de 100 o 200 años pues nos veamos obligados a dar el paso a arquitecturas de 128 bits donde ahora pues hagamos uso masivo de memoria a otras cantidades estratosféricas. Pero por el momento las arquitecturas que nos funcionan para muchos de los análisis actuales se basan realmente en sistemas de 64 bits. Esto es clave para que identifiques qué tipo de procesador tienes y si estaría limitado en las capacidades de procesamiento. Esto no significa que incluso los procesadores de 64 bits no funcionen con programas actuales, pero hay veces en que sí se ven bastante limitados, dado que ya no se pudieron expandir sus capacidades a programas que ya están nativamente pensados, escritos, desarrollados, arquitecturas que realmente se basan en 64 bits. Y aquí lo que tienes es en sí en cómo funciona un núcleo por dentro, un procesador por dentro. El procesador, en este caso el de 64 bits, nosotros vemos que se componen de distintas partes, como podemos ver ahorita que le hicimos un zoom. Y este procesador, todas las operaciones que se realizan a partir de sus núcleos, en este caso este procesador se compone de un total de 4 núcleos,
y gestionados todas las operaciones o todas las cantidades que tienen que gestionar estos núcleos, se ven primeramente organizados por la memoria caché, pero luego se van organizando, ¿no?, de una forma más laxa dentro de lo que es la memoria RAM, la memoria de acceso aleatorio, donde pues también tienen ciertos componentes que nos permiten pues almacenar todos estos cálculos aquí para que el procesador eventualmente los vaya tomando y procesando y finalmente realizar la operación. En este caso vemos que al hacerle un zoom a alguno de estos núcleos, los núcleos se componen a su vez de distintas subunidades en particular que se dedican a hacer operaciones específicas. En este caso tenemos unas unidades que se llaman ALU, que usualmente podemos asociar con aquellas partes dentro del núcleo que se dedican a hacer el cómputo de operaciones de números enteros, es decir, por ejemplo, un 2 por 5, 10 por 10, etc. Y otras unidades que también se dedican a hacer el análisis de números reales, que es, como vimos, pues son un poco más complicados de representar. En este caso, estas unidades se llaman FPU, y también dentro del núcleo pues se encuentran aquí junto con otras unidades que se encargan de gestionar y distribuir los números y las cargas de cómputo dentro de estas dos principales unidades que se encuentran dentro del núcleo. A la velocidad en la que puede trabajar las computadoras, ya se hace el número de operaciones que sean de números enteros o de números reales, las podemos medir mediante un sistema que se conoce como Hertz, y usualmente los procesadores actuales están en una capacidad de gigahertz. Es decir, si nosotros tenemos un procesador que tiene la misma cantidad de núcleos, de transistores y todo, pero que funciona a distintas capacidades de hertz, por ejemplo, tenemos un procesador de 1 GHz versus un procesador de 5 GHz, el procesador de 5 GHz resultará pues más habilidoso en poder calcular todos estos miles de operaciones por segundo respecto al de 1 GHz. Es decir, cuando ustedes revisen el procesador que tiene su computadora, fíjense bastante en el valor de gigahertz que tiene su procesador, y eso les dará una idea de qué tan rápido puede ser para poder efectuar las operaciones que ustedes les indiquen mediante los algoritmos que utilicen. Usualmente cuando nosotros vamos a una tienda departamental como personas comunes, personas normales, encontraremos procesadores de una de estas dos marcas, que es la marca de AMD, en particular los procesadores Ryzen, o la marca Intel con su gama que se llama Intel Core. Perdón, la marca Intel, que tiene su marca de procesadores que son los Core. Sin embargo, estas gamas de procesadores, también hay otros tipos de procesadores que usualmente le llamábamos la gama móvil, porque usualmente se encontraban dentro de los teléfonos celulares, como por ejemplo los celulares de la marca Samsung suelen tener procesadores del tipo Exynos, o también pueden tener procesadores de la gama Qualcomm. También existen, por ejemplo, los celulares de Huawei, que en este caso suelen utilizar procesadores Kirin, otros quizás suelen utilizar procesadores MediaTek, pero algo muy interesante que pasó fue que desde hace ya unos 5 años aproximadamente, desde que Mac dio un paso a establecer este tipo de arquitectura que se conoce como ARM, adoptó esta arquitectura de procesadores y demostró que es bastante eficiente. Y entonces ahora esta división entre procesadores de la gama de consumo o doméstica, que son dentro de estos dos, ya se está haciendo bastante difusa, dado que los procesadores que tienen una arquitectura llamada ARM han resultado pues ser bastante flexibles y poderosos en términos del costo de gasto energético y operaciones que pueden hacer, y que incluso en la nueva gama de los procesadores de Apple, que es el M5, han demostrado capacidades pues bastante interesantes, y que parece ser que la computación va a dar como el salto de estas arquitecturas basadas en sistemas x86, que así se llaman la forma en que están declarados estos procesadores usualmente conocidos como domésticos, a una tendencia a incorporar procesadores con una arquitectura ARM que son mejor optimizados en el costo de energía y representación numérica. Algo importante que tienes que saber entonces para elegir qué procesador quieres comprar, o cuál procesador tiene tu computadora, y que identifiques cuáles son sus capacidades de cómputo, es entender la nomenclatura que nos indica en resumen la capacidad de cómputo que tiene.
En este caso, el primer elemento que tenemos dentro de los nombres, ya sea para procesadores de Intel o procesadores de AMD, evidentemente es la manufactura, ¿no? La empresa a la que corresponden. En este caso sería el Intel Core i5 o el AMD Ryzen 5. La segunda parte que hay que conocer dentro de este nombre completo es la familia. Intel, así como AMD, tienen distintas familias de procesadores, pero las gamas domésticas a las que nosotros tenemos acceso para comprar procesadores de forma más fácil se llaman el Intel Core o el AMD Ryzen en particular. Enseguida tenemos la serie a la que corresponde y afortunadamente para nosotros las empresas han decidido mantener cierta consistencia en la forma en que nombran a sus procesadores, tal que por ejemplo tenemos los Intel i3, los Intel i5, Intel i9, incluso quizás me aparece i11, no estoy muy seguro. Igualmente Ryzen tienen sistemas de Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 9. Cada vez este número, mientras aumente, pues nos está indicando una mayor capacidad de cómputo. Finalmente también tenemos aquí ahora la generación, que es usualmente la actualización en tecnología que van lanzando estas marcas cada 1 o 2 años, que en este caso, por ejemplo, Intel correspondería a la 9ª generación, o en el caso del AMD Ryzen 5 sería un Ryzen de 3ª generación, porque puedes tener procesadores que sean de la gama Ryzen 5, pero puede ser de una generación 3 o puede ser de la generación más actual, que bueno, desconozco en qué número de generación vayan, pero quizás vayan, no sé, por la 8ª o la 10ª generación de esta gama de procesadores. Luego tenemos otros números en particulares que realmente lo que nos indican es las variantes del procesador que tienen, porque en la suerte de la litografía a veces unos chips salen mejores que otros y entonces los chips que tienen una mayor calidad evidentemente los pueden vender más caros dado que tienen una mejor capacidad computacional respecto a los chips que no salieron tan bien fraguados durante la parte de la fotolitografía. En este caso, esa calidad, llamámoslo así, en sus capacidades de cómputo, se ven representados por estos números que se conocen como el SQ, que en resumen es igual. Mientras más grande, significa que la construcción del procesador salió de una mejor calidad y entonces puede realizar más operaciones. Así como variantes que podrían ser variantes dedicadas a un óptimo de memoria, un óptimo de cálculos que puedes llevar hasta su máximo, entre distintos tipos de variantes que pueden existir. Así que ahora pues ya conoces en general el cómo es que se nombran los procesadores y identificar con base en su nombre qué capacidad de cómputo cuenta tu procesador actual y si es necesario quizás actualizar o identificar los procesadores con los que puedes tener acceso en alguna plataforma en la nube. Aquí te presento lo que es la familia de procesadores de Intel. Como les comentaba, realmente la familia principal que tiene Intel para nosotros en la gama doméstica es la Intel Core, pero antes incluso existieron otras gamas que pues ahora son bastante económicas de comprar, como podrían ser el Intel Celeron, el Intel Pentium o el Intel Atom, y que pues realmente ya resultan quizás bastante limitados, aunque pues podrían ser cómputo básico, pero realmente lo recomendable sería adquirir procesadores dentro de la gama Intel Core, que como les comentaba puede ser el Intel Core i3, i5, i7 o hasta i9. En este caso son de la 9ª generación, pero ya habrá, o incluso más bien ya hay nuevas generaciones. E incluso cuando hablamos de centros de datos para cómputo de alto rendimiento, Intel también tiene procesadores específicamente dedicados para este tipo de cálculos que necesitan de una mayor fidelidad en la representación de los números. En este caso Intel, la principal gama de procesadores que ofrece para en el caso del cómputo de alto rendimiento serían los procesadores de la familia Xeon, que sí cuestan muchísimo más respecto a lo que podría ser la gama doméstica de Intel. Y en el caso de AMD, nuevamente, como les comentaba, tenemos la gama Ryzen, que es la que actualmente ellos usan, y también se encuentra distribuida de la forma de Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 o Ryzen 9. Hay otros procesadores que igual ya quedaron varados en el tiempo o que se ven disminuidos en sus capacidades, como puede ser la gama de procesadores Athlon, FX, Sempron o Athlon, que como les comentaba pues tienen disminuidas sus capacidades computacionales en relación a lo que sería la gama doméstica general de los Ryzen.
Y igualmente AMD tiene procesadores dedicados a cómputos de alto rendimiento capaces de gestionar grandes capacidades de cómputo, como podrían ser los procesadores Threadripper, que en este caso todavía nosotros podemos tener acceso a comprarlos en las tiendas departamentales, o los procesadores EPYC, que AMD ya vende pues de forma pues ya más consensuada cuando alguien que pues establecer un centro de datos para hacer cómputo de alto rendimiento. Así que pues esto es lo que necesitamos saber sobre lo que es el CPU y cómo funciona. Ahora ya sabes identificar qué componentes son clave para ver qué tan capaz, qué tan poderoso es tu procesador para realizar los análisis bioinformáticos. Así que ahora nos vamos a centrar en el segundo componente que es esencial para nosotros dentro de este curso de ingeniería de proteínas basada en inteligencia artificial, que es la tarjeta gráfica o GPU. Que recuerda, este componente empezó como una pieza para poder jugar videojuegos y que ahora pues pasó al mundo de la inteligencia artificial, sofisticándose cada vez más en cada año. Así que pues realmente sí comparten ciertas similitudes estos dos unidades de procesamiento, pero hay algo que lo hace especial a los procesadores. Aquí, como puedes ver, tenemos un ejemplo de lo que sería un CPU, por ejemplo una AMD Ryzen, que tiene un total de 6 núcleos o 6 cores para poder realizar sus operaciones. La diferencia que tienen los procesadores normales, las CPUs, respecto a las GPUs, es que estas últimas tienen ya miles de cores especializados a operaciones aritméticas como el cómputo de matrices, cómputo de vectores, que si bien son menos flexibles en las capacidades que pueden realizar los núcleos de las CPUs, al ser tan precisos con el tipo de operaciones que hacen, pues podemos escalar su cantidad pues ya a miles, millones de cores que hay dentro de una tarjeta gráfica. En este caso, por ejemplo, la tarjeta gráfica que se llama RTX 4090 Ti tiene un total de 16.000 cores, 16.000 núcleos, que cuando los comparamos directamente, pues quizás sí podría ser bastante deslumbrador el hecho de que podamos tener 16.000 núcleos en contraste con tan solo 6 núcleos dentro de un CPU. Pero recuerda que estas son unidades que están especializadas a un tipo de cálculo en específico, como podrían ser el cómputo de matrices o el cómputo de vectores, y no tan flexible como podrían ser los cálculos que sí se realizan dentro de un CPU, que igual se encarga de comunicarse no solamente con el mismo GPU, sino con todas las otras partes de la computadora, por lo que es necesario tener una mayor flexibilidad. Y entonces algo que es relevante en este caso es entender cómo es que se representan los números dentro de la computadora. En este caso, cualquier número, como podría ser el 3.1416, el 11, el 22, el 40, les llamamos que es un número que en la jerga técnica que se utiliza aquí se le conoce como escalar. También podemos representar conjuntos de números a forma de vectores. En este caso pueden ser vectores de filas o de columnas. O podemos incluso, como dato curioso, el por qué los números enteros o números reales se llaman escalar es por la idea de que tú tienes un campo vectorial, el cual, aunque está representado por vectores, al multiplicarse por un número, este número pues evidentemente escala la dimensión del vector. Bueno, la dimensionalidad del vector, haciendo que pues realmente se le dé el nombre por sus capacidades de escalamiento. Por eso es que no es como llamarlo número entero o número decimal, sino que se le llama escalar por esta representación de lo que significa un campo vectorial, y que al multiplicarse por un número entero pues escalan estos vectores en particular. También podemos trabajar con los números a forma de matrices, cosa que en lo cual ya estamos quizás más familiarizados, dado que pues estos igual los vemos durante los cursos de álgebra lineal que nos dan durante la preparatoria. Pero también tenemos un nuevo elemento que quizás no estemos tan familiarizados todos, que es el tensor. El tensor es una forma de representación numérica que se utiliza igual dentro de la computación, que busca generalizar lo que sería la dimensionalidad de los datos a n dimensiones y referirnos todas esas dimensiones con un mismo nombre llamado tensor. Dado que aquí, como puedes observar, tan solo con ninguna dimensión pues le llamamos escalar, con 2 dimensiones le llamamos entonces un vector, perdón, con una dimensión le llamamos un vector, o con 2 dimensiones le llamamos matriz. Necesitamos de algo que nos permita generalizar esta idea de múltiples dimensiones numéricas, y entonces en este caso utilizamos la palabra que es el tensor.
Entonces, en este caso, podemos decir que todos estos también son tensores, pero en distintos rangos. Por ejemplo, un número escalar es un tensor de rango 0, dado que pues, no tiene dimensiones. En los vectores que tienen tan solo una dimensión, en este caso vertical o horizontal, pues es un tensor de rango 1. Y las matrices que tienen dos dimensiones, pues hablamos de que es un tensor de rango 2. Pero en este caso que tenemos un cubo más sofisticado, que como puedes ver tiene 3 dimensiones, estamos hablando de un tensor de rango 3. Por lo tanto, si hablamos de una representación numérica de n dimensiones, como podría ser por ejemplo 11 dimensiones, estaríamos hablando que tenemos un tensor de rango 11. Y aquí es una forma que tienes para poder visualizar cómo podemos representar nosotros en nuestra mente lo que significa un tensor. En este caso de un tensor de rango 1, tan solo es un número simple. Un tensor de rango de primer rango, pues es simplemente una dimensión como podrían ser los vectores. Y la idea es que pues simplemente vayamos como que apilando esta dimensionalidad de nuestras mentes para poder pensar en una mayor dimensión más allá de las 3 dimensiones que podemos nosotros visualizar en nuestra memoria. En este caso, las 2 dimensiones, pues es más fácil de verlo porque es una matriz con las que ya estamos familiarizados. Una dimensión 3, pues es el cubo clásico, pero ya más allá de 3 dimensiones quizás se nos complica. Y lo que podrías pensar es como una forma de ir anidando cada vez más estas representaciones numéricas en cubitos, cada vez en cubitos y en cubitos, cada cubito tiene un cubito, y así poder representar cada vez dimensiones más amplias, en donde ahora tenemos quizás una quinta dimensión o incluso hasta una sexta dimensión o incluso 1200 dimensiones, que pues simplemente se trata de visualizarlo nosotros a nivel mental como si fuese quizás un anidado de cubitos de una forma más didáctica que se pudiese compartir. E incluso pues uno de los personajes más reconocidos dentro del mundo de la inteligencia artificial, como podría ser Geoffrey Hinton, realmente sugiere que si quieres pensar en una 14ª dimensión, pues simplemente puedes visualizar una dimensión tridimensional que estamos más familiarizados nosotros como humanos y decir, ahora eres de 14ª dimensión. Y así pues ya puedes llegar a una comprensión de cómo pensar en dimensiones más allá de la tercera dimensión. Sin embargo, ya cuando discutimos un poco más seriamente qué es un tensor, pues resulta bastante interesante o gracioso el que puedas obtener distintas respuestas según a quien le preguntes qué es un tensor. Cuando le preguntas qué es un tensor a un matemático, pues te va a decir evidentemente que es un elemento dentro del álgebra lineal y que se transforma como un tensor. Los físicos precisamente, los físicos son aquellos quienes suelen decirte que un tensor es algo que se transforma como un tensor, mientras que nosotros que estaremos más de ese otro lado del diagrama, que somos los estudiantes o los que pretendemos llegar a ingenieros de inteligencia artificial, pues te vamos a decir, como lo ya vimos anteriormente, que un tensor es tan solo un arreglo dimensional de cubitos que nos permite almacenar datos. Pero realmente el definir un tensor pues puede ser bastante complicado cuando realmente no se parte dentro de unas bases matemáticas como aquellos que estudiaron matemáticas puras, quizás matemáticas aplicadas. Los físicos también tienen otro concepto de lo que es un tensor, y nosotros que quizás partimos dentro de un área de las ciencias biológicas y que no llevamos matemáticas tan sofisticadas, pues nos resulta un poquito más complicado comprender qué es un tensor. Y entonces aquí es la forma en que yo tengo de compartirte cómo yo comprendí qué es un tensor para que también lo puedas integrar dentro de tus cosas de que ahora sabes. Y para ello hay que partir dentro de la idea de la multidimensionalidad y de campos vectoriales, espacios vectoriales. Como sabrás, pues los espacios vectoriales están pues, dentro del mundo de la álgebra lineal, y los espacios vectoriales pues, pueden tener dimensiones de 3, 4, 10, 20, 1264, cualquier dimensionalidad. El espacio vectorial aún así tiene que cumplir con ciertas reglas matemáticas a las que llamamos axiomas. En total, es común que un espacio vectorial cumpla con un total de 8 axiomas. Entre ellos, por ejemplo, podría ser el cómo es que se pueden sumar los números, o cómo es que se efectúa la multiplicación de un vector por un número escalar, que son pues realmente las operaciones más básicas que definirían a lo que es un espacio vectorial.
Y entonces la idea de un tensor es como una representación más general de lo que sería un espacio vectorial que nos permite integrar múltiples espacios vectoriales de una forma relativamente armónica sin que peleen las propiedades de estos espacios vectoriales en sí con otros espacios vectoriales. Entonces, más allá de entender lo que es un tensor, es quizás entender el conjunto de operaciones o la lógica, la álgebra que utilizan los tensores para poder, vamos a llamarle así, armonizar la computabilidad entre distintos espacios vectoriales. Y entre ellos, una de las operaciones más relevantes que existen dentro de lo que es el cálculo tensorial es el producto tensorial, que pues precisamente lo que hace es crear un espacio que, como te decía, logra armonizar distintos espacios vectoriales tal que sus propiedades se mantengan relativamente consistentes y se puedan integrar en un nuevo espacio vectorial en que ahora ya llamamos pues a nivel tensor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un espacio vectorial que por ejemplo tiene una dimensión n, otro espacio vectorial que tiene una dimensión m, y entonces al multiplicarlos o al crear o expandir estos espacios vectoriales ahora tenemos tensores de dimensión n por m. Es decir, realmente más allá de comprender lo que es un tensor, es más interesante comprender el conjunto de operaciones que operan con estos tensores que nos permiten generalizar y hacer que los distintos espacios vectoriales no tengan conflictos entre sí y que resulten en un objeto matemático más armónico. Evidentemente las cosas pueden ser un poco más complicadas de lo que podemos decir en esta diapositiva tan solo para tener una mejor comprensión de qué es el cálculo tensorial o qué es un tensor en sí mismo. Así que pues si quieres aprender un poquito más y expandir o tener un entendimiento más claro, yo te recomiendo bastante que revises este curso de este canal de YouTube, que es la esencia del álgebra lineal, que te va a permitir conocer y que incluso considero necesario para que puedas conocer los temas relacionados a la álgebra lineal, porque estos son temas que realmente se utilizan bastante en lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, regresando un poco más a la parte de lo que es los componentes, que es la GPU, así como en la CPU teníamos dos grandes fabricantes, que es Intel y AMD. En el caso de los fabricantes de GPUs tenemos dos grandes fabricantes. Es uno Nvidia, este de color verde, y otro que es AMD, que también tiene de color rojo su gama de procesadores gráficos. Sin embargo, por cuestiones históricas, Nvidia tiene una librería en particular que se llama CUDA, sobre la cual se ha construido prácticamente todo el mundo de la inteligencia artificial. Así que cuando tú compres una tarjeta gráfica para poder realizar tus análisis de aprendizaje automático, realmente es recomendable que adquieras GPUs de la marca de Nvidia, dado que pues esta marca en particular cuenta con todo este sistema de librerías que te permiten pues realmente hacer uso de los algoritmos del mundo de la inteligencia artificial, cosa hasta que realmente ahorita AMD ha optado por adaptar más recientemente, pero realmente toda la sofisticación y todo el mundo de la inteligencia artificial pues realmente se ha construido sobre las tarjetas gráficas de Nvidia. Y Nvidia en particular tiene precisamente esta librería tan especial que se llama CUDA, que es una librería altamente especializada en el cómputo de matrices, así como en el cómputo de vectores. Es toda una serie de librerías, todo un sistema de codificación que pues ha llevado a Nvidia a ser la empresa más valorada en las bolsas actualmente. Y quizás para nosotros las librerías o sublibrerías dentro del sistema de CUDA son, pues, por ejemplo, esta que se llama cuDNN, que es la librería especializada para poder realizar operaciones de redes neuronales, o esta otra que se llama cuBLAS, que es aquella relacionada con todo el cómputo de lo que es álgebra lineal o multiplicación de matrices. Pero pues Nvidia tiene toda una gama de librerías que también se centran en distintas tareas, como podría ser NSSC, QFFT, QSparse, entre otras, ¿no? Ante ello, pues evidentemente, al ser una tecnología propietaria, pues entonces en el caso de otra empresa como podría ser Google, ellos también crearon su propia pieza de hardware en particular, que en este caso se llaman TPUs, por unidades de procesamiento tensorial, que pues evidentemente al ser esto propiedad intelectual, pues no pueden utilizar CUDA dentro de este
esta pieza, este componente llamado TPU. En este caso, el equivalente a CUDA que utilizarían estas nuevas piezas de cómputo, que incluso quizás son más sofisticadas y potentes respecto a estas otras que son las GPUs que podemos comprar. Ellos, en vez de CUDA, lo que hacen es utilizar un sistema que se llama XLA, que es la abreviación de álgebra lineal acelerada, que igual tiene sus semejantes como con estas otras librerías de CUDA. No más que Google, al ver pues que evidentemente esta tecnología era prometedora, pues decidió también crear sus propios chips y sus propias librerías especializadas en inteligencia artificial para poder pues ellos realizar sus investigaciones y eventualmente generar un mercado dentro de este mundo. Algo relevante que tienes que conocer de toda tarjeta gráfica de Nvidia es la forma en que podamos medir su desempeño o su capacidad de cómputo para que tengas más claro y así elegir quizás la GPU que más te conviene respecto a tu capacidad económica y el tipo de análisis que tú quieras realizar. En este caso, la capacidad de cómputo de una GPU se puede medir a través de sus CUDA cores, que son núcleos dedicados a procesamiento general. También hay Tensor Cores, que son unos núcleos especializados en manejar operaciones con mayor o menor precisión, como ya lo vimos con los sistemas FP32, FP16 o 64. Y la memoria con la cual pueden operar en este caso, que no se conoce como RAM, sino que simplemente como VRAM de video. Dado que, como te comentaba, estas tarjetas gráficas usualmente empezaron dentro del mundo del gaming, del mundo de los videojuegos, y eventualmente saltaron al mundo de la inteligencia artificial. Entonces, esto es en sí una computadora pequeña en sí misma que también cuenta con su propia memoria y entonces también se puede saturar con los cálculos que puede realizar, por lo que también es necesario considerar la memoria, así como los núcleos que tienen para poder evaluar el rendimiento que tienen estas GPUs. Por ejemplo, la GPU que se llama RTX 3090 tiene un total de aproximadamente 10.000 CUDA cores. Tiene una menor cantidad de Tensor Cores, en este caso solamente son aproximadamente 300, y tiene un total de 24 GB de memoria VRAM, que también es relevante pues cuando tú puedas investigar y ver qué tarjeta gráfica te podría servir a ti respecto a tu capacidad económica para poder tener una tarjeta que te resulte, en este caso, calidad-precio, y así poder realizar tus análisis bioinformáticos. Al igual que AMD, que tenía toda una nomenclatura de los nombres, bueno, AMD y Intel, que tenía una nomenclatura en sus nombres, Nvidia también tiene una nomenclatura con la que tú puedes identificar a qué segmento, qué gama y qué potencia corresponde. Nuevamente, pues en este caso es la compañía Nvidia, todas se llaman Nvidia. Luego tiene distintas gamas que van para distintos sectores, como podría ser el sector doméstico, el sector de cómputo de alto rendimiento, que en este caso el sector doméstico se llama GeForce, y luego lo que es el segmento en particular, que en este caso las GPUs actuales que se encuentran en el mercado son de la serie RTX, que fue un salto de capacidades tecnológicas respecto a las GTX, que incluso también se encuentran todavía en el mercado, pero que se ven quizás ahora en comparación a la gama RTX un poco disminuidas en sus habilidades de cómputo. Luego también tenemos lo que es la generación, al igual que como con los procesadores. Una generación que usualmente sale aproximadamente cada 2 o 3 años, que podrían ser, por ejemplo, las GPUs de la generación RTX 20, RTX 30, RTX 40. Y luego tenemos otra gama de segmento que lo que nos indica es pues precisamente el qué tan potente es esta tarjeta gráfica, ¿no? Usualmente las tarjetas gráficas más potentes son las 90, como podría ser esta, la RTX 3090, pero también podríamos tener una 3060 que por consecuencia o por lógica pues sería menos habilidosa respecto a la 3090. Y finalmente igual tenemos ciertas variaciones en sus capacidades que se indican con estas palabritas, como podría ser TI o Super, que en resumen es como igual un mayor o menor capacidad en la capacidad de representar la precisión de sus números y realizar los cálculos. Una vez conocida la nomenclatura de cómo se llaman las GPUs de la marca Nvidia, también es relevante conocer que Nvidia lo que hace es licenciar a distintas manufacturas de ensambladoras que lo que hacen es pues
tomar los mapas de los chips que Nvidia diseñó, y entonces ellos también se encargan de distribuirlos bajo ahora su marca, por lo que es común que encuentres también distintos proveedores, no solamente Nvidia directamente, sino que cuando tú vas a una tienda departamental es muy común ver que, por ejemplo, puedes encontrar tarjetas, por ejemplo la 3090, que sea vendida por manufacturas como Asus, como Aorus, MSI o Zotac, y también cada una de ellas, pues ellos como manufactores añaden pues más o menor componentes que pueden pues en menor medida aumentar o disminuir las capacidades computacionales a costa de, por ejemplo, hacerlo que sea más óptimo en términos de memoria, o que tal vez no se caliente tanto esta pieza de hardware y sea más económico a nivel de la energía que consume para poder realizar los cálculos. Entonces, como sabes, o bueno, como habrás observado, puede ser bastante complicado el determinar cuál GPU sería la ideal, y pues quizás mi sugerencia es que si cuentas con recursos económicos bastante flexibles, pues pudieras adquirir una RTX 5090, que es actualmente la más actual, y que cuesta aproximadamente unos $2,000 a $2,500 aquí en México. Pero pues eso sí es una pieza de hardware bastante cara, así que entonces aquí tienes un mapa de lo que sería esta relación calidad-precio para determinar qué GPUs te valen más por la relación de la capacidad de cómputo respecto a la cantidad de dólares invertidos, se hace durante el entrenamiento de modelos o durante su uso ya cuando tú le pases un dato y que quieras realizar la predicción sobre ese dato en particular, ¿no? En este caso, bajo este análisis que puedes consultar más a detalle aquí en esta página que se llama TipDeadMers, bla 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 bla, se sugiere que la GPU que resulta con mayor calidad relación precio sería la 4080 con 16 GB, y en segundo lugar la 4090 con 24 GB, al menos para este análisis que se hizo creo que hace un año. Y algo interesante que podrías encontrar aquí es que pues, evidentemente también depende mucho de la memoria, las capacidades de cómputo, porque al descargar un modelo, como podría ser cualquier modelo de lenguaje, cualquier inteligencia artificial como ChatGPT, este modelo tiene que caber dentro de la memoria de tu tarjeta gráfica. Por lo que, al menos por recomendación personal, yo recomendaría que si dieras bastante relevancia a lo que es la memoria respecto al tipo de modelos que quieres utilizar, dado que si el modelo es muchísimo más grande de lo que los límites de memoria tienes, pues evidentemente no lo vas a poder utilizar con tu tarjeta gráfica actual. Y algo relevante o curioso es que en esta comparación de calidad-precio de distintas gamas de tarjetas gráficas, aquellas tarjetas gráficas que ya están relacionadas al cómputo de alto rendimiento, como podría ser las tarjetas gráficas de Nvidia de la gama A100 o de la gama B100, estas tarjetas gráficas sí son extraordinariamente caras, son gráficas que se venden más al segmento de la academia o de grandes empresas, dado que por ejemplo esta tan solo la tarjeta A100 en su versión de 40 GB llega a costar aproximadamente $10,000, y la tarjeta que está en su versión de 80 GB llega a costar hasta $15,000 o $17,000. Y entonces estas pues evidentemente son limitaciones económicas con las que nos vemos restringidos, y que pese a que nos gustaría tener quizás una tarjeta gráfica que tuviese 80 GB de memoria, pues realmente nosotros como personas comunes pues tenemos solamente acceso en cuestiones económicas a la gama doméstica, que sería la gama RTX. Pero cuando quizás trabajes en la nube en distintos proyectos, será muy probable que te encuentres que lo que son las instituciones académicas o las empresas cuenten con este tipo de tarjetas gráficas que son dedicadas más al procesamiento de cómputo de alto rendimiento. Así que, como un pequeño resumen de todo esto de entre la CPU, GPU y TPUs, aquí te tengo una pequeña analogía de cómo funcionan, y que en general podríamos asimilar más o menos el funcionamiento de lo que es la CPU y compararlo con un coche que podría ser pues multipropósito y navegar por distintas vías de la autopista, y que en este caso pues simplemente se encarga de paralizar multiplicaciones, ¿no? Que es bastante flexible y que pues nos puede transportar a distintos lugares, pues no tan rápido, pero nos puede transportar. Luego, por ejemplo, la GPU
En este caso ya se trata de una pieza de hardware un poco más sofisticada que está altamente especializada en poder realizar multiplicaciones de vectores o de matrices de forma paralela y de alto rendimiento, donde su forma quizás análoga sería, por ejemplo, un barco transatlántico donde puedes mover grandes cantidades de datos, pero todos estos datos tienen que ser compartimentalizados, como podríamos hacer aquí con las cargas del barco, que en este caso serían los tensores, y que pues realmente pues el barco puede navegar por distintos mares sin una infraestructura en particular, ¿no? Y luego tienes lo que es la TPU, que pues prácticamente es tecnología propietaria de Google y que en caso de que utilices el cómputo en la nube de Google, pues puedes acceder solamente a su uso, dado que no son piezas que se vendan en un mercado común hasta el momento. Y en este caso, como es la TPU, pues se trata de una pieza de software aún más sofisticada respecto a la GPU desde mi punto de vista, pero que necesita de una infraestructura muy particular para poder trabajar, que en este caso podríamos compararlo con los trenes de alta velocidad que necesitan precisamente de unos rieles y que pueden viajar a una altísima velocidad, lo cual se traduciría como hacer computación bastante pesada, pero muy bien optimizada, pero que necesita de infraestructura muy específica para poder operar. Aunque incluso hablamos de eso, también puede haber otras variantes de piezas de hardware, como podría ser la APU, la Accelerated Processing Unit, que son procesadores que AMD ha intentado unificar junto con la capacidad de un procesador y la capacidad de una tarjeta gráfica para que no tengas que comprar dos componentes. Sin embargo, pues evidentemente, como podías intuir, el que una pieza se dedique a hacer el trabajo de dos piezas individuales, pues evidentemente limita bastante sus capacidades de procesamiento y que pues puede ser una opción benéfica cuando estés limitado en capacidades económicas por su versatilidad, pero que pues quizás no sería lo más óptimo para trabajar, que en este caso lo recomendable sería trabajar con una computadora de escritorio y que tuviese las piezas independientes y no integradas, ¿no? Como podría ser. E incluso quizás sería más preferente trabajar precisamente con una computadora de escritorio y no así una laptop, porque por ejemplo toda la tecnología que debe de caber dentro de un espacio limitado de una laptop evidentemente se ve limitado en sus dimensiones espaciales para poder difuminar lo que es el calor que generan estas piezas, y entonces por lo tanto su capacidad de cómputo de una versión de laptop, una tarjeta gráfica en versión laptop a una tarjeta gráfica en versión una computadora de escritorio, pues se ve considerablemente disminuida en sus capacidades de cómputo. También hay chips pues más modernos que incluso son bastante interesantes, que ya se encuentran especializados al procesamiento de un tipo de algoritmos en particular, como podría ser este chip que se llama Sohu, de una empresa que se llama Etechet, que en particular es un chip específicamente diseñado, pensado para poder trabajar con unos algoritmos que se llaman transformers y que vamos a revisar muy detalladamente en otra clase de este curso, dado que ha sido el motivo por el cual ha habido la revolución en la inteligencia artificial actualmente. De igual forma, cuando uno ya trabaja con cómputo masivo, evidentemente uno no trabaja con una sola computadora a nivel de escritorio, sino que ahora trabaja con un conjunto de computadoras que aquí cada uno de estos módulos que puedes ver insertados representa un conjunto de procesadores con sus mismas capacidades de memoria y que esto se multiplica por miles de veces, y entonces ahora estas supercomputadoras también se les conoce como clusters, en donde ahora el cómputo tiene que ser muy bien pensado para ver cómo distribuir la carga de cómputo, a qué nodos dirigir que procese tales cálculos, a cuáles otros dirigirles otras capacidades de cálculos, y entonces aquí también es necesario pues utilizar distintas librerías para que nos puedan ayudar a gestionar de una forma óptima y evidentemente precisa lo que es la distribución de los cálculos. Y así como hay computadoras o supercomputadoras a nivel de CPUs, también existen supercomputadoras a nivel de GPUs, como en este caso es la supercomputadora Colossus, propiedad de xAI, en donde igual, como vemos, igual cada uno de estos nodos contiene dentro de su interior a múltiples GPUs que tienen que estar conectadas de forma en particular para poder distribuir precisamente toda la carga computacional en distintos nodos a lo largo de distintos lotes de nodos en particular, lo cual pues resulta bastante complejo, dado que es difícil pues escalar también el cómputo a estos niveles tan inmensos. Y por ejemplo, uno de los proyectos más inmensos actualmente es el proyecto Stargate,
de OpenAI, en donde pueden ver que realmente se están construyendo centros de cómputo bastante enormes que implican también una alta demanda de consumo energético, así como de miles de millones de dólares invertidos para poder construir toda esta infraestructura y poder así escalar las capacidades computacionales que actualmente han traído pues realmente el avance en términos de las capacidades de los algoritmos actuales. Va muy de la mano lo que es el escalamiento de estos algoritmos junto con su desempeño, como veremos en las clases de los Transformers. Así que una vez comprendido toda la parte de el componente a nivel de hardware, ahora vamos a revisar cómo se relaciona el hardware con el software y para poder establecer esta comunicación a nivel de código con las piezas físicas de la computadora. Y aquí algo clave que hay que comprender es el cómo se organiza a nivel de software una computadora. En su nivel más profundo, lo que tenemos es obviamente el hardware, la pieza física en sí misma, y esta pues evidentemente tiene que gestionar todos sus recursos, así como la comunicación entre distintos componentes como podría ser la GPU, la memoria RAM, la tarjeta madre, mediante un software especializado que se llama kernel. Esto es prácticamente el direccionar todas las rutas y salidas, la comunicación entre componentes que se lleva a cabo gracias a los sistemas operativos como podría ser Windows, en el caso de las computadoras de Apple que serían las Macintosh, o en el caso del sistema operativo de acceso abierto para toda la comunidad que es gratuito, que serían los sistemas GNU Linux. Y en particular GNU Linux es usualmente lo que solemos ocupar para poder hacer bioinformática, aunque ya recientemente pues se ha expandido más a estas dos plataformas que son propietarias de una empresa en sí misma. Linux en particular tiene una organización bastante curiosa en donde tú puedes encontrar distintas versiones de Linux que proveen a veces mayor o menores utilidades, como por ejemplo ser formas de desplegar los datos, formas de gestionarlos, de cómo escalarlos a un alto rendimiento, en lo que se conocen como las distribuciones de Linux. Usualmente para la inmensa mayoría de nosotros como personas comunes, una de las distribuciones que más utilizamos en general es Ubuntu. Esta es posible que la descargues en una memoria USB y posteriormente la instales en tu computadora para poder familiarizarte pues, con el cómputo en sistemas del tipo GNU Linux. Pero cuando trabajamos en, por ejemplo, entornos de alto rendimiento, hay versiones de Linux como podría ser Red Hat, que precisamente gestionan los recursos de una forma muchísimo más óptima y especializada para ese tipo de hardware que, como ya revisamos anteriormente, pues también resulta bastante complejo. Así como también hay distintas versiones que, por ejemplo, sean adaptadas para computadoras con muy pocos recursos a comparación de los centros de alto rendimiento, como podría ser Xubuntu, una versión de Ubuntu adaptada para computadoras minimalistas, o incluso distribuciones de Linux como Arch, que prácticamente te proveen solamente de lo mínimo necesario para poder operar y tú tienes la libertad, pero también así evidentemente la obligación de configurar tu computadora para que quede funcionando de la forma en que tú deseas que así sea. Entonces, estos son las operaciones o el motivo de los sistemas operativos, que es realmente establecer la comunicación y la gestión de los recursos computacionales con el hardware en sí mismo. La siguiente capa que tenemos se le conoce como la shell. En este caso es la interfaz que nos permite a nosotros como personas comunicarnos con la computadora para indicar las instrucciones a realizarse. En el caso de, por ejemplo, Linux y los sistemas de Macintosh, una de las shells más famosas es Bash, pero también existen otras shells como podría ser CSH o KSH. Y en el caso de Windows se cuenta con lo que es la PowerShell, en donde es común ver este tipo de interfaces, que es prácticamente una pantalla negra en donde podemos nosotros escribir los comandos para que se puedan ejecutar. Y ya sobre de esta shell es que nosotros encontramos distintos programas o otras utilidades, como podrían ser ya correr propiamente los lenguajes de programación como sería Python, R, programas especializados de bioinformática para comparar secuencias de proteínas como sería MMSX, o también para gestionar los recursos y distribuirlos en centros de alto rendimiento como podría ser el sistema Slurm, que lo que hace es distribuir una tarea entre múltiples nodos de cómputo.
así como igual distintos comandos que son bastante utilizados dentro de Bash, que serían comandos para poder enlistar los archivos que se encuentran en tu directorio, como sería ls, archivos para mostrar, comandos para poder mostrar qué información contienen estos archivos, como sería cat, entre múltiples otros comandos que son comunes de utilizarse y que revisaremos a continuación. Algo relevante que tienes que conocer es que, a diferencia de los sistemas de GNU Linux y de Macintosh, Windows hasta recientemente tuvo una integración con los sistemas Linux, dado que antes era pues bastante complicado poder trabajar de una forma armoniosa entre estos dos sistemas operativos. Y para ello Windows actualmente provee de un sistema que se llama Subsistema de Linux para Windows, o Windows Subsystem for Linux, en donde, como puedes ver aquí a la derecha, lo que se hace es integrar el kernel propiamente de Windows junto con todo lo demás necesario para poder correr propiamente lo que sería, digamos, otro sistema operativo, como es el caso de Ubuntu o de Linux o cualquier otra distribución de Linux, dentro de una máquina cuyo kernel realmente es un kernel pues tipo Windows. Y ya sobre de esto, como puedes ver, son distintas capas de complejidad donde ya estarían corriendo librerías como CUDA, y sobre CUDA pues evidentemente otras librerías especializadas para inteligencia artificial y en específico para Deep Learning, como sería PyTorch o TensorFlow. Entonces, para poder ejecutar Ubuntu o en general Linux, si es que tú eres un usuario de una computadora con un sistema operativo Windows, tienes que habilitar o descargar justamente esta utilidad que actualmente ya cualquier computadora con Windows 10 cuenta ya más fácilmente para poder ser habilitada y así poder utilizar ese tipo de recursos. Como les mencionaba, dentro de la shell existen distintos comandos que nos ayudan a, pues obviamente, a gestionar nuestros archivos, editarlos o procesarlos. Y aquí tan solo es una muestra de algunos de los comandos más utilizados, por ejemplo, precisamente para listar los archivos que estamos viendo en algún directorio en particular, para crear una carpeta como sería mkdir y así asignarle un nombre, por ejemplo, directorio 2, directorio n, cualquier otro nombre que ustedes deseen. Podemos copiar elementos también con el comando cp, podemos moverlos con el comando mv, y así existen pues distintas categorías de estos comandos que nos ayudan precisamente a comunicarnos y a gestionar o a analizar nuestros datos. Aquí yo lo que particularmente les recomiendo sería revisar esta página en particular, en donde pueden ver realmente como las categorías, que sí son bastantes, que ya actualmente vienen por defecto en cualquier shell. Bueno, específicamente en la shell bash de Ubuntu, y que pues prácticamente son el pan de cada día dentro de los análisis bioinformáticos que nos permiten operar y gestionar realmente todos nuestros datos para poder ser analizados. Algo importante dentro de lo que es el entorno de Bash es que nosotros ya podemos empezar a escribir lo que se conoce como scripts, que es una serie de instrucciones basadas en un lenguaje de programación o de instrucciones que puede interpretar la computadora para poder procesar nuestros datos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que sería un script dentro de lo que sería la bash, prácticamente esta shell, que en este caso es una extensión que corresponde a un tipo sh. sh pues corresponde precisamente a esta interpretación que es bash, que son prácticamente pequeños programitas que, por ejemplo, al momento de nosotros teclear ls, realmente lo que estamos haciendo es correr precisamente el programa que se llama ls y que realmente fue escrito en otros lenguajes de programación, como quizás podría ser C o C++, que son súper más rápidos, pero que así logramos una mayor generalización y que en vez de escribir tantas líneas de código, tan solo tenemos que clicar solamente un comando como podría ser ls. Y entonces, utilizando por ejemplo este lenguaje que propiamente no es como tal lenguaje que se conoce como bash, pues podemos hacer las clásicas operaciones como crear variables, como por ejemplo crear aquí un nombre de usuario que se llama J, o por ejemplo crear otro tipo de variables. Podemos realizar los clásicos bucles de control como podrían ser los if, los else, los for,
así como muchas otras cosas que podemos hacer y que pueden inspeccionar más a detalle aquí en esta cosa que se llama Bash Scripting en particular. Y algo bastante relevante dentro de esta forma de escribir este tipo de código en un archivo en particular es que podemos sí escribir scripts que sean de este lenguaje de programación llamado Bash, que insisto en que propiamente algunos tal vez no lo consideran como un lenguaje en sí mismo, pero también podemos escribir scripts que sean ya propiamente de un lenguaje de programación, como podría ser de Python, de R, de Perl, entre otros. Solamente que en este caso, como pueden ver aquí, este componente que se llama shebang es bastante relevante, dado que está indicando a la computadora con qué lenguaje de programación se va a partir para interpretar todo el código que sigue en las siguientes líneas de código. En este caso que estamos utilizando Bash, pues entonces se indica dentro de este encabezado de esta forma, con un signo de gato y admiración seguido por USR, bin y luego el lenguaje de programación. Entonces, en este caso que quisiéramos hacer un script basado en el lenguaje de Python, pues tendríamos que cambiar este bash por un Python y entonces el script renombrarlo de una forma propia para que sea más organizado, y en este caso los scripts que no son tipo bash sino que son tipo Python, usualmente se tiene la convención de terminarlos con un .py para señalar que están escritos con Python. Así como los scripts hechos en R usualmente suelen terminar con un .r, por ejemplo, pero hay varios lenguajes y cada uno tiene sus propias convenciones para dejar claro que se trata de un script hecho con un lenguaje de programación en particular. Dentro de lo que es la shell o bash en particular, algo que realmente es bastante útil o que es igual el pan de cada día dentro de nosotros para poder editar precisamente estos scripts y escribirlo línea por línea, son los editores de código. El más común y que es más simplista a la vez es este llamado Nano, pero también hay editores un poco más articulados y poderosos que también ofrecen pues capacidades de visualización de código un poquito más articuladas, flexibles, que nos indican de forma más fácil ciertas operaciones, como podría ser Vim o Micro en estos casos. Estos en general lo que nos permiten es precisamente editar o crear justamente estos scripts y así poderle dar un conjunto de instrucciones a la computadora de esta forma. Otra cosa relevante que tenemos que conocer dentro de lo que es el manejo de recursos y de operaciones dentro de lo que es la shell es el comando pipe en este tipo de sistemas, el cual nos permite concatenar distintos comandos para no tener que correrlos uno por uno, sino que al concatenarlos pues simplemente tenemos que escribir una sola línea de código y así pues ahorrarnos todo ese tiempo en general. Entonces, por ejemplo, si en este caso yo lo que estoy haciendo aquí es enlistar, le estoy pasando esta salida de una vez haber enlistado los archivos que tengo en mi directorio actual y lo concateno junto con el comando que se llama sort, que es en inglés ordenar, y entonces ahora este resultado de lo que es enlistar mis archivos en mi directorio, ahora los ordeno y de esta forma con este signo de mayor que le estoy indicando que el resultado de estos dos comandos me lo mande a un nuevo objeto que ahora yo lo voy a crear y que se llama lista.txt. Realmente ustedes pueden poner cualquier extensión que ustedes quieran, pero es una convención que si por ejemplo estamos trabajando con texto o con cualquier otro tipo de formato que sea particular para su análisis en específico, pues se declara el tipo de extensión del que se trata. Por ejemplo, si estamos trabajando con datos que son de estructuras atómicas de proteína, pues entonces el formato de archivo más común es uno que se llama .pdb o .siv. En el caso de las secuencias de proteínas, es común terminarlos con un .fasta o con un .fa para indicar que se trata de un formato tipo FASTA, pero que igualmente se puede visualizar como cualquier otro tipo de texto plano en general. Igual aquí pues tienen otro ejemplo de cómo se pueden concatenar distintos comandos, pero que no necesariamente quiero crear un nuevo objeto. En este caso simplemente estoy imprimiendo la información que se encuentra dentro de este archivo que se llama file.txt. Luego utilizo el comando grep para buscar la palabra hello que esté contenida dentro de todo este texto que esté aquí. Y luego después lo enlisto y cuento las líneas que tienen contenida esta palabra. Esa es una forma en que se puede inspeccionar los archivos, aunque hay múltiples formas y todas son realmente válidas.
Y realmente es bastante útil poder aprender todos los comandos que cuenta la shell, porque sí son bastante rápidos, incluso quizás más que Python, porque al ser escritos con programas aún más potentes como serían C o C++, pues corren bastante rápido. Y para ello, pues yo les recomiendo personalmente esta página en la cual pueden poner el comando y esta se las va a explicar parte por parte qué es lo que estaría sucediendo, así como revisar este curso de un colega del Centro de Ciencias Genómicas llamado Pablo Vinuesa, que también da como una introducción, pero un poquito más orientada a la parte de bioinformática, al cual pueden acceder precisamente en la siguiente ruta. Y bueno, ahora, ¿dónde encontramos los programas que pueden hacer otros desarrolladores en otras partes del mundo? Entonces, la forma más común de encontrar programas y que actualmente es el estándar de yo escribo un programa, ¿a dónde lo sigo para compartirlo con la humanidad? Es un repositorio donde almacenas todo el código y se gestiona para que alguien pueda descargarlo y pues evidentemente usarlo. Y obviamente tú como desarrollador mostrar cómo debes de utilizar este código con ciertas opciones, con ciertos tipos de formato que sí puedo procesar o que no puedo procesar y cuáles son los resultados de cada uno de los comandos que yo tengo. En este caso, GitHub es la plataforma por excelencia que ha sido históricamente usada para poder subir nuestros programas e indicar cómo utilizarlos a todo el resto del mundo. Sin embargo, hay otros repositorios que son mucho menos usados, que se llaman GitLab o Bitbucket, en donde también es posible subir los repositorios de código para un programa en particular. Y una representación bastante bonita de todo el mundo de programación que se encuentra dentro de GitHub está dentro de este mapa que pues arbitrariamente se organizó de esta forma con unos nombres igualmente arbitrarios, pero que por ejemplo podemos ver que en este caso que señalo aquí, en esta que se llama la tierra Jax o Jaxland, podemos ver que aquí se encuentran programas que pues están relacionados a distintos dominios, ¿no? Como podrían ser las matemáticas, procesos que están más como relacionados a la astronomía, o en este caso a toda la biología molecular, a la biología a nivel de átomos, como podría ser este otro como estado al que igual arbitrariamente se le ha llamado Foldscape. Y dentro de Foldscape pues ya encontramos precisamente programas bastante comunes como podría ser AlphaFold, junto con sus relaciones con otros programas igualmente famosos como podría ser ProteinMPNN, Rosetta Fold Diffusion, AlphaFold 3, que ya propiamente como pueden ver, este es el repositorio tal cual como lo podemos observar así en GitHub. Y pues realmente el repositorio de AlphaFold, a entender, pues obviamente es un conjunto de múltiples programas. Aquí podemos ver que en todo el repositorio de AlphaFold está integrando por múltiples submódulos que cada uno hace análisis específicos de forma segmentada, y que hay por ejemplo scripts que están escritos en Bash, hay otros que están escritos en Python, así como otros tipos de formatos como podría ser el .txt o el .jpg para unas imágenes en particular. Entonces quizás sea algo claro hasta el momento que uno de los lenguajes de programación que creo que sí es necesario, obligación aprender, al menos si se quieran entrar dentro del mundo de la inteligencia artificial, es Python. Actualmente, si alguien pregunta qué lenguaje de programación yo debería de aprender si es que quiero hacer este tipo de análisis, para mí la respuesta contundente, no hay de otra, sería Python, dado que realmente aquí es donde se ha desarrollado prácticamente toda la infraestructura, porque Python realmente, a ser tan simple, pues nos permite deshacernos de pensar de muchas otras cosas y realmente centrarnos en lo que importa, que sería por ejemplo escribir código y de compartirlo de una forma más fácil para que todos los demás podamos comprenderla. E incluso pues su fama, como pueden ver aquí a la derecha, pues ha ido escalando pues sí vertiginosamente a modo tal de que Python ya es el primero o actualmente el segundo lenguaje de programación más usado a nivel de GitHub en todos los repositorios de código. Y algo que pues lamentablemente no podemos explorar a detalle es realmente cómo aprender Python, algo que se tiene que hacer para poder evidentemente llevar a cabo los análisis bioinformáticos. Y aquí entonces yo les propongo cuatro distintas áreas en donde tienen que aprender para poder aprender a utilizar bien este lenguaje de programación y eventualmente pues, ya entrenar alguna inteligencia artificial o hacer análisis bioinformáticos más sofisticados, pero una vez sabiendo cómo opera Python para poder precisamente trabajar con estos datos.
Lo primero y más elemental que se tiene que saber sobre Python son las estructuras de datos que tiene este lenguaje, que serían las listas, las tuplas, los conjuntos y los diccionarios. Formas que tenemos de organizar tanto números como palabras para precisamente operar y utilizarlos como entradas y salidas para distintos programas. Lo segundo que tenemos que aprender sobre Python son todas las estructuras de control, que son estos ciclos de condicionamiento, como podrían ser los ciclos if-else, o los ciclos anidados de if-else, así como otros que son particulares de Python que nos permiten gestionar justamente el flujo de información, como serían las sentencias break, continue o pass, así como iterar sobre distintos ciclos de datos, como podrían ser con los sistemas de control for o while. Esto también nos permite, pues evidentemente, automatizar precisamente las operaciones que queremos hacer con un conjunto de datos. Una vez aprendido estas dos partes elementales de Python, lo tercero sería aprender en cómo definir una función, que realmente es bastante fácil. Python tiene distintas palabras clave que se identifican rápidamente con un colorcito en específico, y particularmente para crear una función se utiliza la palabra clave def, seguido de cómo quieres que se llame tu función en particular, que en este caso se llama triple number, y luego el argumento o los parámetros con los que se va a operar, seguido de unos 2 puntos y luego una indentación que es propia del sistema del lenguaje de Python. Y ahora ya abajo justamente de la definición de esta función se encuentran las operaciones que queremos realizar, que en este caso simplemente es tomar el número de entrada que el usuario está proporcionando y multiplicarlo por 3. Enseguida lo que se hace es imprimir el valor de esta variable, que sería triplet, y que por ejemplo si estamos dando un 1 como entrada, pues en este caso estamos multiplicando 1 por 3 y la salida de esta función sería pues obviamente un 3. Es decir, simplemente está multiplicando un número por 3. Y una vez ya dominados estos tres conceptos claves, lo siguiente, y que es bastante relevante para el mundo de la inteligencia artificial, es aprender un poco sobre programación orientada a objetos, en donde tenemos como distintas jerarquías y formas de comunicación entre los objetos matemáticos o cómo se gestionan dentro de Python, en donde va de objeto, clase, herencia, polimorfismo, abstracción y encapsulación, que pues nos ayudan a establecer como una gramática propiamente de cómo es que estamos escribiendo el código, cómo se pueden heredar funciones dentro de distintos objetos y cómo declaramos que estos objetos se comporten de una forma en particular. Lo cual cuando escribimos una red neuronal, pues evidentemente es deseable que queremos indicar cómo se comporta esa red neuronal, y que realmente es lo que se utiliza en marcos de trabajo como podría ser TensorFlow o PyTorch, por lo cual sí es bastante necesario aprender el cómo opera la programación orientada a objetos. Y si por si alguna circunstancia quizás no tienen una computadora tan versátil, o quizás no cuentan con ninguna computadora o una interfaz mínimamente potente para poder hacer esto, pueden utilizar los recursos de la nube de Google Colab, que pues proporciona realmente una interfaz bastante versátil, con la cual ya no se tienen que preocupar de conseguir una GPU, una CPU, entre otras cosas, y en donde incluso pueden utilizar prácticamente todos esos lenguajes de programación que ya revisamos. Pueden escribir scripts en Bash, pueden utilizar Python por defecto, o también pueden utilizar el lenguaje de programación de R o de Julia, si es que quieren aprender otros lenguajes de programación dentro de esta misma interfaz de la nube de Google Colab, el cual es gratuito de utilizarse y que incluso muchos científicos la usamos para poder realizar nuestros análisis bioinformáticos, dado que Google Colab presta gratuitamente durante 12 horas GPUs para poder realizar cómputos propiamente del mundo del aprendizaje automático. Y algo que usualmente se le hace mucha crítica a Python es que suele ser un lenguaje de programación bastante lento. Y aunque eso quizás sí sea innegable, Python crudo como tal sí podría ser considerado un lenguaje más lento en comparación a otros lenguajes más versátiles como podría ser C o C++. Realmente mucho de lo que hacen muchas librerías es realmente
ser como una especie de interfaz con estas librerías más optimizadas, pero ser escritas en un lenguaje Python para que nosotros lo comprendamos más fácil, y entonces al poner un comando en Python realmente lo que se está corriendo es como código en otros lenguajes de programación más versátiles como podrían ser Rust, C++, pero que Python simplemente sirve como una interfase o algo que se le conoce como técnicamente como warper para poder correr ese comando de una forma más optimizada. También, una vez que se dominó eso que es Python en su nivel más básico que vimos anteriormente, ahora lo que corresponde es aprender las librerías de Python más comunes que se usan durante el análisis de datos. Y aquí lo organicé de una forma de distintas esferas de acuerdo a lo más elemental, a lo más específico. Obviamente aprender Python en términos de programación orientada a objetos, las listas, las tuplas, los conjuntos, diccionarios, las funciones, es lo mínimo necesario para aprender a programar en Python. Lo segundo es aprender a utilizar librerías básicas que todos usamos, como podría ser Pandas, para trabajar con tablas o propiamente que se les conoce como data frames. Utilizar la librería más básica que tiene, que se llama Matplotlib, para poder visualizar datos y así hacer gráficas, así como su librería llamada NumPy, que está especializada para cómputo de vectores, que igual optimiza bastante los cálculos y hace que Python ahora se hace muchísimo más veloz para poder ejecutar sus operaciones. Así como otros entornos que lo que nos permiten es instalar y gestionar los programas que deseamos. Por ejemplo, si queremos instalar el programa anterior que revisamos, que era MMSEX, para comparar secuencias de proteínas, lo podemos fácilmente instalar con comandos de conda y decirle: conda, instala tal librería, tal software, y lo hará, o desinstálalo, revisa qué versión es, etcétera. Así como otras interfaces que lo que nos permiten es programar código, y que ahorita revisaremos más adelante cómo funcionan estas dos librerías llamadas Conda y Jupyter. En siguiente esfera podemos utilizar ya obviamente librerías un poco de propósito más específico, como podría ser Seaborn, que es una librería de creación de gráficos con interpretación estadística, que por ejemplo podemos hacer gráficos de correlación, histogramas, de una forma muchísimo más fácil de las que podríamos hacerlo quizás con Matplotlib, que es una librería que, si bien nos permite una mayor flexibilidad en el tipo de operaciones que podemos hacer, pues tenemos también que hacerlas nosotros desde cero. Y acá ya se ofrece un paquete completo para poder pues agilizar todo ese análisis. Así como incluso también nosotros podríamos programar una regresión lineal simple en términos de puro NumPy. Hay librerías especializadas a algoritmos de aprendizaje automático, como podría ser scikit-learn, que ya te ofrece de una forma más compacta, una forma más veloz de ejecutar regresiones lineales, y muchos otros algoritmos de inteligencia artificial pues de una forma más óptima. Así como también librerías que nos permiten manejar con datos biológicos más fácilmente, librerías que nos permiten hacer análisis estadísticos como sería SciPy, y luego una tercera esfera donde ya son de propósito muchísimo más específico, como podrían ser las librerías especializadas en el área de las redes neuronales, como podría ser PyTorch o Keras, o incluso librerías muy especializadas en un tipo de algoritmos como podrían ser los transformers, y así hacer análisis con modelos de lenguaje y otros modelos pues más interesantes, ¿no? Como ven, es una jerarquía que sí requiere saber primeramente Python en su nivel más elemental, y luego utilizar pues poco a poco este paso a distintas esferas del conocimiento en el mundo de Python. Y como les comentaba, pues realmente Python es bastante usado, al punto tal de que existen más de 680,000 librerías que fueron programadas por distintas personas a lo largo del mundo, y que pues cuenta con muchas versiones, ¿no? Por ejemplo, Pandas existe en su versión 1.1, 1.2, etcétera, etcétera, ¿no? Cada año se van actualizando nuestras librerías para hacerlas mejores cada vez, y son bastantes. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos instalar la librería scikit-learn, lo que tenemos que hacer es correr un comando que se llama pip, seguido del argumento install, y decirle qué librería queremos. En este caso es scikit-learn. Pero por ejemplo también podemos declarar si queremos scikit-learn pero en una versión específica. En este caso podemos declararla al poner dos signos de igual seguido de la versión específica que queremos instalar, que por ejemplo podría ser la versión 1.7.2, porque quizás en esta versión salió un nuevo algoritmo que a nosotros nos interesa utilizar, y entonces instalamos esa versión, o podemos regresar a una versión previa que quizás sea más estable para otro algoritmo.
Y el problema de esto, o no tan problema, o muy problema como quieran verlo, es que obviamente esta librería depende de muchas otras librerías para poder ser ejecutada. En particular, scikit-learn, que es esta librería de algoritmos de inteligencia artificial, depende de las siguientes librerías, que es Python, NumPy, SciPy, GeoBlib y Treat. Entonces, tenemos que tener cuidado al instalar precisamente una librería, dado que ahora tenemos que hacer compatibles todas las versiones de estas otras librerías, lo cual es, pues sí, bastante complicado. Porque, pues, por ejemplo, aquí con pip, pues tiene que revisar, por ejemplo, cuál es la versión de nuestro sistema operativo, cuál es la versión de esta librería en particular. Y como pueden ver, aquí hay como todo un laberinto de todas las cosas que se tienen que revisar antes de instalar una librería. Cosa que evidentemente nadie hace así, porque realmente lo que utilizamos son sistemas que automáticamente hacen que esta instalación sea un poco más armoniosa y corroboran todas las compatibilidades entre librerías. Y para eso es que utilizamos librerías como Conda, Mamba o más reciente UF, que lo que hacen es precisamente gestionar toda esta compatibilidad entre librerías y hacer que sea pues más fácil la instalación y no tener que revisar la compatibilidad uno por uno, sino que hacerlo de forma automática. Y en particular estas librerías también lo que nos permite es crear ambientes virtuales. Y un ambiente virtual es una forma en que tenemos de crear como un subespacio dentro de nuestra computadora en el cual podemos gestionar múltiples versiones de distintas librerías. Por ejemplo, yo puedo crear un ambiente virtual al que arbitrariamente llamaremos ambiente número 1, que va a correr con la versión 2.7 de Python y que va a requerir solamente la versión 1.14.4 de NumPy junto con Matplotlib en esta versión. Y esto es porque quizá a nosotros nos interesa hacer un análisis que funcione con estas librerías en particular, con estas versiones en particular. También podemos crear ahora otro ambiente, que en este caso se va a llamar ambiente número 2, no más que esta vez, como pueden notar, ya no va a correr con Python 2.7, sino que ahora lo hará con 3.6, y en este caso va a utilizar las librerías Pandas y PySpark. Esta creación de ambientes lo que nos permite es generar entornos de desarrollo que sean más fáciles de gestionar, de controlar por nosotros, y que simplemente al crearlos y acceder a estos ambientes y que también nos podemos salir de ellos, pues nos permiten tener mejor integradas las librerías que tenemos que utilizar para unos análisis en específico. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una imagen de cómo se ve mi shell en particular. En este caso yo estoy utilizando aquí el comando pwd para primero saber en dónde estoy parado dentro de toda mi computadora. Y aquí la ruta en donde se supone yo estoy trabajando ahorita es esta ruta que se declara así como home y luego gamma, que es mi usuario. Luego lo que hago es ejecutar el comando que me sirve para poder enlistar qué archivos estoy observando dentro de esta ruta que estoy aquí colocado. Entonces en particular aquí lo que estoy viendo es que tengo en color azulito rey estas tres carpetas que se llaman Anaconda, Bla Analysis, Data y Work. Luego otras carpetas que también están declaradas en color azul que se llaman Desk y Done, y un archivo que se llama Terminal. En este caso tengo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archivos en total que se encuentran dentro de este directorio que se llama Home Gamma. También los puedo enlistar de una forma un poco más articulada y versátil con este otro programa que se llama Tree. Le digo el nivel de granularidad que quiero que me despliegue al imprimir mis archivos, dado que si es una carpeta, esta carpeta puede contener aún más archivos dentro de sí e incluso puede contener carpetas, y esas carpetas pueden contener más carpetas, y sin embargo en este caso solamente me interesa conocer cuál es el primer nivel de archivos que se encuentran, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es precisamente las carpetas que tenía, el archivo, y esto es todo el contenido que se encuentra precisamente dentro de este directorio. Y ahora lo que hago es activar Conda, en particular un ambiente que yo arbitrariamente llamé Bio, porque ahí tengo muchas librerías del mundo de la bioinformática. Como pueden notar, aquí Conda, como es en su versión básica, se indica con un paréntesis aquí en mi indicador de mi usuario, y en este caso se indica como base, que es la forma básica, pero una vez al activarlo, el entorno ya cambié y ahora estoy dentro del entorno que tiene todos los programas bioinformáticos, que se llama Bio. Ahora cambió aquí el encabezado y ahora dice Bio.
Y ahora sí, ya dentro de mi entorno bio, yo pongo Python dentro de la terminal para poder empezar a trabajar con Python. Y ya te da el mensaje de bienvenida, y en este caso lo que estoy haciendo es declarar una variable, que en este caso se llama variable X, que es en sí una cadena de texto que dice hola mundo en inglés. Y ahora lo que hago es simplemente imprimir lo que es el contenido de la variable, que como sabíamos era hola mundo. Luego me dedico a importar otras librerías para empezar a hacer mis análisis, como podría ser Pandas y así cargar mis tablas, o NumPy para poder hacer operaciones vectoriales. Y entonces aquí ya propiamente estaría leyendo alguna tabla en formato CSV para poder empezar a hacer mis análisis. La cosa es que la mayoría de personas realmente no trabaja así al momento de programar con Python, porque como podrían imaginar, si yo quisiera imprimir una gráfica porque quiero ver la dispersión de mis datos, quiero ver cómo se comportan, realmente la terminal no tiene esas capacidades por defecto para poder visualizar gráficos. Entonces realmente lo que utilizamos son lo que se llama como entornos de desarrollo integrado, o IDEs en inglés, que entre ellos se encuentra precisamente Jupyter, como les comentaba. Sin embargo, también hay otros entornos de desarrollo bastante más usados, como podrían ser Visual Studio Code, uno más moderno llamado Marimo, otros más clásicos como PyCharm o Spider, que lo que nos permiten es integrar obviamente estas capacidades visuales y mejorar nuestras capacidades de gestión respecto a lo que sería trabajar de una forma muy cruda dentro de lo que sería la terminal en sí misma. Y entonces, como les comentaba, Jupyter, así como los otros IDEs en cuestión, lo que hacen es combinar las capacidades de poder escribir código, pero también de revisar los resultados de ejecutar ese código, escribir ecuaciones, escribir texto o incluso ver imágenes dentro de un mismo sistema en particular. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver que en este caso Jupyter trabaja con lo que se llama como cuadernos. Cada cuaderno es un proceso de código aislado de los otros que corre de forma independiente, en donde en este caso, por ejemplo, tenemos celdas que solamente están corriendo código porque solamente necesitamos escribirlo para poder comunicar más claramente nuestras ideas para las personas que nos estén leyendo. Y ahora sí ya tenemos celdas que son específicas que están corriendo Python en particular. Por ejemplo, aquí estamos asignando a la variable A un valor de 10 y luego imprimimos el resultado, y el resultado aparece aquí inmediatamente después de la celda. Y así podemos escribir o podemos añadir imágenes, incluso se pueden añadir videos, y todo de una forma integrada que obviamente supera por mucho a lo que podemos realizar en la terminal de una forma más cruda. Y aquí lo importante es que uno puede realizar tantos cuadernos quiera para poder analizar sus datos. Por ejemplo, podríamos tener un cuaderno que se llame cuaderno 1. En este caso, la extensión de los notebooks de Jupyter tienen esta extensión que se llama IPNB. Y este cuaderno 1 va a ser especializado solamente para la limpieza de los datos. El cuaderno número 2 para la exploración de los datos. Y el cuaderno número 3 para lo que sería ya propiamente un entrenamiento de, no sé, quizás alguna regresión lineal o algún algoritmo más sofisticado para poder predecir alguna propiedad de X datos, ¿no? E incluso una vez ya que tenemos escrito nuestros cuadernos de Python, los podemos compartir con todo el mundo, evidentemente de la forma IPNB, o también los podemos compartir en formato HTML para que lo pueda abrir cualquier navegador, como podría ser Chrome o Firefox, o incluso como formato PDF para poder ser revisados prácticamente desde cualquier otro dispositivo de una forma más fácil. Así que pues con esto ya hemos abarcado quizás las cosas más elementales que se tienen que conocer a nivel de hardware y de software para poder trabajar y empezar a hacer tus análisis bioinformáticos. Así que pues pasamos ahora sí a la parte de las conclusiones de este primer módulo. Espero haya quedado claro que pues realmente todos los contextos son buenos puntos de partida para poder aprender inteligencia artificial, y que realmente se necesita un enfoque integrativo para poder realizar este tipo de análisis. También ahora ya sabes que la computadora, la PC, realmente coordina la comunicación entre múltiples piezas de hardware y de software para poder trabajar, como podemos revisar anteriormente. También que quede claro que las CPUs en general podríamos entenderlas como procesadores de cómputo general, mientras que las GPUs, así como las TPUs, pueden ser consideradas piezas de hardware altamente especializadas en paralelizar operaciones a nivel de matrices y de vectores.
Y finalmente que aprender a utilizar Bash y Python son las habilidades mínimas necesarias para poder introducirse al mundo de la inteligencia artificial y los análisis bioinformáticos. Así que pues con esto damos por concluida la primera clase de este curso de Ingeniería de Proteínas basado en inteligencia artificial y pues nos vemos en la siguiente clase. Chao.